Joan, ya no te dejé hablar ahorita. Bienvenido. ¿Es tu primera vez aquí en el canal? Hola viejo, ¿cómo vas? Sí, y estoy tratando de usar Discord, así que estoy revisando todos los gadgets que tienes para poder charlar contigo de vez en cuando. Con toda confianza. La invitación es abierta a todo el público, todos los que quieran charlar con la mesa de discusión, no solo conmigo, ¿no? Habemos varias personas. Por ejemplo, aquí Jace es ex testigo de Jehová. Sí, ¿verdad, Jace? También está Filiberto Coelho, que es ex testigo. También hay teístas, hay un católico y un testigo de Jehová. Hay ¿cómo se llama? Hay un apologista en particular que tiene cierta posición leibniziana, que no es apologista, en realidad es simplemente es teísta, o sea, él cree que Dios existe, pero se apoya mucho en Leibniz. Tenemos a Sebastián Zorro, uno que él se autodenomina agnóstico, con un ateísmo pragmático, por así decirlo, ¿no? No afirma la inexistencia de Dios, pero pues tampoco, ¿cómo se llama? Tampoco afirma la existencia, él se mantiene agnóstico. Yo sí tengo una posición de ateo positivo, no sé qué posición tengas tú, Joan, así que pues todos estamos aquí para escucharte. Bueno, yo soy teísta, sí, soy cristiano y bueno, hace tiempo yo estaba aquí en el Discord, pero no, esta plataforma realmente no la uso, sí. Estaba estudiando algunas cosas, vi que estabas en directo y dije, tengo un tiempito, entonces voy a entrar a escuchar un rato. Ah, está bueno. No, no, pues si quieres solo escuchar, adelante, no hay problema. Ya sabes que Ah, yo no. aviento mis soliloquios, ¿no? Sí, sino que no entiendo, ¿sabes qué? ¿Cómo va la dinámica? O sea, ¿o tienes un tema hoy o algo así? Porque pues yo no soy un todólogo. Ah, no te preocupes, hombre, Entonces, entonces. entonces podemos hablar de algunos temas, pero en otros sí, la verdad, no me siento muy capacitado para hablar. Ah, no te preocupes, o sea, mira, nadie es experto en todo. ¿Ok? De hecho, yo suelo decir que soy aprendiz de todo y maestro de nada. ¿Cómo se llama? Las mesas de discusión, pues van desde Aristóteles, el motor inmóvil, Parménides, los presocráticos, hasta temas científicos, temas morales actuales. En algún momento tocamos el feminismo, el aborto, la síntesis evolutiva o la teoría de la evolución como normalmente se conoce. Hemos tocado la Tierra plana, de hecho, el programa especial que voy a publicar al ratito, tocamos mucho sobre la posición del conspiranoico terraplanista. Entre otras cosas, ¿no? Ahora sí que hablamos de lo que sea. Bien, Perdón. bien, súper, qué cool. Y no necesitas ser experto, o sea, la neta es cuestión de, ok, pues dices que piensas de algo y si alguien de aquí sabe más del tema, pues agarra y te comparte lo que sabe. Y eso no significa que esa persona sea una experta en el tema, sino que pues estudió o entendió algo, lo explica y a la hora de tú escucharlo, bueno, pues no te quedas con eso como verdad, ¿no? Sino que agarras y dices, ah, ok, ya de verdad son así las cosas y vas e investigas por tu lado. De hecho, invito a todo el mundo a que vaya e investigue. A ver, no crean las cosas porque las digo yo. ¿Sí? Este, ni porque las dice alguien, sino porque se corresponden con la realidad, ¿no? Entonces, si digo alguna estupidez, bueno, pues vienen, me corrigen y dejo de decir esa estupidez, ¿no? Sí. Pero no pasa nada, o sea, realmente no necesitas ser experto ni apologista ni nada. Es más, las pláticas que luego son más productivas son precisamente con personas que no se dedican a la apología, que no se la pasan estudiando las formas de responder a las objeciones del ateo o al revés, ¿no? Los ateos que están estudiando todos los argumentos para la existencia de Dios, para responderlos, etcétera, ¿no? O sea, Sí. si bien llevo unos años haciendo eso, prefiero platicar, o sea, honestamente. Ok, qué cool, sí, 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 mira, yo hace tiempo había recibido la invitación para unirme y como te digo, ya hace parte del Discord, casi no lo uso, pero genial que estén abiertos a hablar. Como te decía, yo pues no soy ni apologista, no soy filósofo, más bien soy un aficionado, un teísta, que de lo que puede dar, da, ¿no? Y te escuchaba hablar sobre...
que no ves necesaria la existencia de Dios para iniciar como esta cadena de movimientos, ¿no? De Tomás de Aquino puntualmente, que es la primera vía. Sin embargo, y no sé si pueda iniciar a conversar un poquito Con toda confianza. observo, yo no soy bueno en tomismo, la verdad me parece que es complicado leer a Aquino. Me gustan más otro tipo de argumentos. Pero yo observaría que lo que aquí no quiso construir fue como un caso a partir de cinco vías, ¿no? No solamente el movimiento, sino también las causas eficientes, que creo yo es posiblemente el argumento filosófico más interesante de Aquino respecto a las causas eficientes, teniendo en cuenta que ninguna causa puede ser causa de sí misma. Entonces lo observo más como um, una cadena acumulativa de acción-reacción de alguna manera, pero siempre con una primera acción, el primer movimiento, la primera causa eficiente, entre otras. Ok. Bueno, ahí yo pensaría, ¿por qué se requeriría una primera? Cuando, si entendemos al mundo como algo eterno, eso significa que siempre ha habido algo, ¿sí? Y siendo que de la nada nada sale, yo pensaría que no hubo solo un algo, sino muchos algos que están interrelacionándose entre ellos todo el tiempo. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sin embargo, cuando tú dices de un mundo eterno, puntualmente, a qué te refieres? A la realidad, al conjunto que incluye a todo lo que existe. Ok, tú entiendes que o concibes el hecho de que no hubo un comienzo, un punto A de inicio en el tiempo, Correcto, en el pasado, ¿sí? correcto. Ok, en ese caso, yo pienso desde el tiempo de Planck, que obviamente no sabemos exactamente qué pasó antecitos de este tiempo, creería que sí se requeriría un modelo que explicara ese modelo. No sé mucho del tema, pero puntualmente he estado tratando de leer a Vilenkin, que es probablemente uno de los cosmólogos que aporta a a este proceso. Y el mismo Vilenkin reconoce que se necesita un inicio en un pasado finito. Ah, bueno. Vilenkin, Bort y Good, ¿no? Sí, sí, Puntualmente. es el teorema de BGB muy sonado por Sí. William Lane Craig. ¿Qué piensas de eso, Eh, puntualmente? pues que universo no es igual que realidad, a menos que pienses que el universo es la totalidad de los existentes. Ok. O sea, tú ves la realidad, am, déjame saber si entiendo, aparte o más amplia que el universo. Pensar, mira, en este tipo de conversaciones, eh, trato de no decir que la realidad es más amplia que el universo, sino que en general cuando hablo de nuestro universo, aquello que entendemos que se expande desde el Big Bang, etcétera, pero no me refiero al universo, porque esa palabra en particular literalmente engloba el conjunto de todos los existentes y se presta para malos entendidos, por eso prefiero utilizar realidad como la totalidad de los existentes y nuestro universo como aquello que se expandió desde el Big Bang. Ok, ¿crees que existen otros universos en este caso? Pues no sabría O decirte, no. posiblemente. Pienso que es posible, pero no, ¿cómo se llama? No sostengo la creencia, no tengo suficiente evidencia ni... Bueno, tengo algunas razones matemáticas para pensar algo así, pero realmente los modelos que hay son muchísimos. Pero mis razones para hablar sobre el tiempo eterno son más filosóficas que científicas, ¿sí? Ok, Porque no puedo pensar en un ser sin tiempo, me parece un absurdo, ¿sí? Eh, ok, bien. un ser sin tiempo, en pocas palabras, es pensar que está ahí, que existe. Un ser, nunca. O sea, para entenderlo un poquito, la realidad para ti es eterna, siempre ha existido y dentro de esa realidad posiblemente se pudo haber generado el, el universo que cosmológicamente entendemos que sí tuvo un inicio, ¿o no? Ah, no, bueno, o sea, mira,
Tenemos que definir muy bien a qué nos referimos por comienzo, inicio u origen, ¿sí? Nuestro Ok. universo tiene un origen como tal. Comenzar a existir ahí se puede entender de manera ontológica, no tanto material o sustancial, ¿sí? Creo que lo que debemos de hacer es adoptar esta noción de que nuestro universo pasa de lo que era a lo que es, no de no ser a ser o de la no existencia a la existencia. No sé si me explico. Ok, sí, no sé si conozcas el estudio del doctor Ed Dyer creo que se pronuncia. Él publica una serie de, ¿cómo decirlo?, de nociones respecto a lo previo, al origen, entonces en este caso el universo, que es para él las fluctuaciones cuánticas. Ujú. Y cómo estas fluctuaciones tienen una serie de características. A mí me parece bastante interesante porque estas características son puntualmente inmateriales que pueden producir lo material, ¿verdad? Una curiosa relación con la creación ex nihilo. Em, Sin embargo, pues no podría ir más allá del tiempo antes de Planck porque, bueno, te podría decir solo hasta las fluctuaciones, hasta donde entiendo que podría existir un alcance científico respecto a lo que nuestros ojos pueden, bueno, nuestros ojos científicos claramente Nuestras pueden ver. percepciones. Es mejor decir nuestras percepciones porque nuestras percepciones van más allá de nuestros sentidos. Ok, y me gusta de pronto acoplarme un poco más al hecho de que estas fuerzas no físicas crearon o bueno, produjeron lo físico pues en un tiempo muy corto, muy mínimo. Y de ahí pensaría yo que es bastante plausible pensar que Dios existe, no solamente por la similitud de las fuerzas cuánticas, sino bueno, creo que ya conocerás esos argumentos, ¿no? Sobre el ajuste fino y ese tipo Sí, de pero argumentos. me encantaría que te pusieras a pensar conmigo. ¿A qué te refieres por fuerzas no físicas? Fluctuaciones cuánticas, puntualmente. O Pero sea, a eso me refiero. las fluctuaciones cuánticas son físicas. No son necesariamente físicas. ¿Por qué Lo no? que Porque, o sea, Ed Tyron cuando habla de estas fluctuaciones dicen que no son necesariamente físicas, pero pueden crear lo físico, producir lo físico. Pero ¿a qué se refiere con que no son necesariamente físicas? No entiendo, no me Que queda no claro. hacen, pienso yo que no hacen parte o que no tienen las características materiales o naturales de lo que implicaría una fuerza gravitacional como la conocemos hoy, ¿no? O sea, que hacen más parte del plano metafísico, diría yo, porque no conozco otro plano diferente al que si no es físico o metafísico, ¿no? No Sí, podría entiendo. pensar en otro o no alcanzaría a pensar en otro. No, pero mi punto no es ese. Mi punto sería que analicemos un poco más allá de por qué dice algo Ed Tyron. ¿Sí? Vamos más allá, analicemos lo que dice, el contenido de lo que está diciendo. Sí, Fluctuaciones cuánticas. ¿Qué significa eso? Sabemos que hay fluctuaciones cuánticas cuando agarramos y extraemos toda la energía y toda la materia de un espacio particular y generamos una cosa que se llama vacío cuántico. Y una vez que generamos el vacío cuántico, desgraciadamente por las limitaciones de nuestras herramientas y nuestra tecnología, la energía en ese vacío cuántico es desigual a cero. ok. Y al ser desigual a cero, existen partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente dentro de ese vacío cuántico. Ahí están las fluctuaciones cuánticas. Sí. Pero mi pregunta va, ok, ¿cómo llamar a eso no físico? Que no puedo, no te podría dar una razón eficiente, una razón completa Ujú. de cómo una fuerza física podría crear algo tan complejo como el origen del universo, ¿no?
Por eso me acoplo no tanto a la interpretación de lo que podrían ser las fluctuaciones, sino puntualmente a lo que no solo Tyron, sino ya varios otros han definido que fueron aquellas fluctuaciones cuánticas, que son fuerzas no físicas que produjeron la Es que realidad física pues, que conocemos. ahí yo creo que voy a ponerme a investigar porque yo no he escuchado a ningún, es más, ni siquiera a Vilenkin. Ok, Vilenkin da ahora sí que da por sentadas las leyes físicas sí, para poder promover, o bueno, no promover, para postular lo que es la teoría de inflacionaria y los resultados de la misma, de que constantemente existen múltiples, infinitos, entre comillas, universos que estarían entrando en estado de inflacionario. ¿Sí? sí. Entonces, ahí yo por eso me voy más a la cuestión filosófica. Ok, sí, si bien o mal nuestro conocimiento actual pues se acaba en cierto modo o llega solamente al primer segundo de Planck, que es cuando las fuerzas fundamentales que observamos se parten de lo que eran a lo que actualmente observamos que son. Este, y previo a eso, pues lo que se hace es especular. Lo que ningún modelo dentro de todas las especulaciones que hay, lo que ningún modelo hace es promover una noción de que se pase de la no existencia, del no ser, a ser. No sé si me explico. Esa es una parte, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, es una transformación, ¿sí? No es que apareciera por deseo, por ejemplo, de alguna entidad particular o de algún fenómeno particular que agarrara e hiciera que apareciera de la nada nuestro universo. No, ni una entidad, ni una deidad, no se promueve ninguna de estas nociones, ni siquiera desde la física que agarre y diga, no, ¿sabes qué? Desde la nada salió algo, ¿sí? A menos que tengas un equívoco como Lawrence Krauss, ¿no? Que agarra y habla de la nada, que es el vacío cuántico. No, Este, no, no. Digamos que también me limitaría mucho a claramente, digamos, esas deducciones, sino que pienso que sería lógico pensar que estas fluctuaciones cuánticas podrían, bueno, en este caso las fluctuaciones podrían ser otro tipo de partículas, pero me refiero a que podríamos pensar que por el resultado de tales fluctuaciones que, siendo no físicas, produjeron realidad física con las diferentes variables que conocemos hoy. No me parecería improbable que Dios pudiese existir. Ahora, déjame te hago una pregunta que me gustaría de pronto entender un poco más de lo que estabas diciendo, que me parece súper interesante. Y es cuando dices del no ser al ser, o sea, entiendo yo el concepto de que el no ser no puede producir el ser, ¿entiendo? correcto. O- Eso me parece aún más interesante, ¿sabes? Yo nunca había escuchado a un ateo afirmar algo como eso. Sí. Porque, de hecho, es lo que, de alguna manera, yo como teísta, no hablo por todos, pienso que el ser produce necesariamente o muy probablemente el universo, Dons, porque creo exactamente lo mismo. Dons, un favor, si puedes, Dons, ponerle mudo a tu micrófono porque se está metiendo un poco el audio de fondo. Muchas gracias. Se nos unió Don Scotto, entonces a ver si no nos dice que veamos las cosas desde un modo voluntarista. Ah, por cierto, no había visto que tenías la cámara activa. ¿Quieres que te ponga en el video para que salgas en la transmisión en vivo? Como quieras, no tengo problema. Ah, pues está padrísimo. A ver, ahorita te acomodo. Y una disculpa por la interrupción, ¿no? En No, no, tranquilo. momento, es de uno a uno o se puede Ah, sí, Leo. Sí, hacer? adelante. La verdad es que es muy casual el asunto, entonces aquí andamos todos. Tú éntrale. Es más, tú éntrale mientras yo lo acomodo aquí Ah, en el bueno. video. Bueno, quería aclarar un poco lo de lo físico y justamente también va a aprovechar eso de lo que era lo que es.
justamente con el asunto de las fluctuaciones cuánticas. Desde el punto de vista de la física, sobre todo cuando ya tenemos la teoría cuántica de campos, lo que existen son son campos cuánticos que están como interconectados de cierto modo unos con otros. La forma en que surgen esos campos desde el punto de vista de la teoría inflacionaria es planteando la existencia de, digamos, como un campo original, que es el campo de Higgs. Y ese campo tenía un valor en un inicio antes del tiempo de Planck y por un cambio, una ruptura espontánea de simetría, esa es la manera en que lo mencionan, el vacío pasa a un estado un poco más estable, que es el nuevo, a través de todo un proceso en el cual gran parte de la energía que había inicialmente en el campo de Higgs pasa a los otros campos. Entonces, todo eso es básicamente todo lo que existe actualmente, desde ese punto de vista, aparece desde algo que existía antes. O sea, pasa del universo de lo que era antes, como sea que haya sido, a lo que es actualmente. Y en ese sentido, los campos cuánticos no dejan de ser físicos, ni siquiera dejan de ser materiales desde el punto de vista de que tienen características materiales. Entonces, las fluctuaciones cuánticas como tal creo que nunca han sido planteadas de manera no física, porque al final siempre hay energía en el vacío. Y la energía dentro de lo que es la teoría cuántica de campos implica que los campos están interactuando constantemente unos con otros. Entonces, generalmente lo que está ocurriendo es eso, no hay una nada porque están los campos y hay una energía mínima que hace que ellos interactúen y eso es lo que produce que a veces surjan partículas y se aniquilen. Pero básicamente es eso lo que hay. Desde el punto de vista de la física, todo lo que puede abarcar la física es físico. No sé si eso es lo que intento decir. Y apoyar el punto de que básicamente lo que tenemos ahorita como explicación es el universo tenía un estado inicialmente y pasa a tener otro con el conjunto de campos que tenemos actualmente. Entonces, eso básicamente cumple las condiciones que dice Rafa, pasa de lo que era a lo que es. Exacto. No sé qué piensas de eso, Joan. Sí, sí, no, digamos que no tengo estaba buscándote el nombre, si en algo ayuda. Es impronunciable este hombre, es Gerald Schroeder, algo así. Él Ah, habla y Gerald es como, Schroeder. Sí, sí eh, lo ubico. De bueno, hecho, cool, sí. qué genial. Él precisamente es uno de los que rescata el trabajo de Tyron frente a las fluctuaciones. Ya tengo aquí las notas, discúlpame. Solamente es para compartir en la información. Son cuatro características de las fluctuaciones. Lo que se dice, lo que podría ser, no es una verdad absoluta en este caso, pero no son fuerzas físicas. Dos, pueden crear lo físico. Tres, pueden crear a partir de la nada. Y cuatro, preceden la existencia del universo. Sin embargo, y creo que fue lo que te estaba preguntando, que entiendo y considero que lo que tú dices es que de alguna manera, si estoy mal me puedas corregir, el universo se desprende del ser. O sea, no podría el universo existir desde el no ser. Claro. Eso me parece bastante lógico, ¿sabes? Porque precisamente pienso y creería yo que eh, eh, el universo es un desprendimiento principalmente de la mente de Dios. A relacionar que el universo en sí es de alguna manera una gran arquitectura codificada de información, de especificación, de secuenciación, que no puede ser especificada o secuenciada de una manera que no provenga de un ser y de una mente codificadora. No sé si me hago entender de esa manera. Sí, pero primero me gustaría que termináramos de tocar esta parte de la noción Ok, cool, metafísica dale. de las fluctuaciones cuánticas y esta interpretación particular que estás presentando. Desgraciadamente, híjole, no parece haber algún fundamento adecuado, racional, para hablar de fluctuaciones cuánticas de manera metafísica. No sé si la explicación de León te fue clara o
o si piensas que hay algún equívoco o alguna noción de este tipo en la explicación que te dieron, porque no se puede hablar de fluctuaciones cuánticas como fluctuaciones metafísicas, honestamente. Sí, no, comprendo absolutamente. Solo trato de crear la relación que podría ser en el caso de la preexistencia de estas fuerzas del universo, ¿no? De su preexistencia y su relación con lo que inicialmente decía sobre Dios. Ujú. Ahora, es posible que sea de la manera en que lo mencionas, pero no creo que haya razones para pensar que al no ser fuerzas necesariamente físicas, no sean fuerzas que puedan producir lo físico. ¿Sí? Pues ahí pienso que habría un non sequitur con nuestra epistemología, ya no con la ontología. ¿Sí? Porque nada en nuestra experiencia nos dice que algo no físico pueda tener algún efecto físico. ¿Sí? Sí. Entonces, eh, eh, mira, de hecho, es más, hace poquito me mandaron un argumento interesante, Jorge, muchas gracias. Y prácticamente las premisas es, todo fenómeno físico tiene una causa física, el universo es un fenómeno físico, por lo tanto tiene una causa física, ¿no? O sea, en pocas palabras está ahí un deductivo categórico, ¿no? En cierto modo es defendible a partir de la inducción de que pues, los efectos que observamos físicos pues, tienen al menos una causa física. Pero no es una argumentación que yo agarraría. Yo sí me voy a, ok, bueno, definamos realidad, definamos existencia, y veamos el dinamismo en la realidad y luego veamos la imposibilidad de Dios a partir de la inducción, ¿no? Porque ahí, para una deidad en particular, se presuponen un montón de cosas y se toman atributos del el Dios del teísmo clásico, que el ser subsistente y el ser necesario y el ser máximamente grandioso y el motor inmóvil y el ser que incluye todas las perfecciones. Literalmente es el ser al que le aplican todos los predicados, ¿no? Sí, ok, comprendo. Aunque yo me afilio a muchas de esas lecturas respecto a Dios como iniciador del universo. Sin embargo, me gusta de pronto más hablar de Dios como una mente activa, creadora, debido a que la mente, pues, no es algo que podamos tocar, no es algo tangible, de hecho no tiene propiedades puntualmente físicas, aunque requiera de un contenedor físico para funcionar. Pero la realidad de las mentes y las otras mentes es algo que no podemos comprobar de manera, eh, ¿cómo Empírica, decirlo? Sí, exacto, híjole. exacto. Bueno, entonces cerramos un poco lo que es el tema cosmológico y entramos al Sí, tema ya me salí, ya me salí, discúlpame. el problema de la conciencia. No, está bien. Mira, Joan, a ver, la plática es cordial, casual y los temas pueden ir y venir. La parte importante es agarrar y poder comunicarnos y estarnos entendiendo, ¿no? El, el, lo que no me gustaría, lo que no me gusta, por ejemplo, es cuando llega a pasar de no, es que todo está relacionado, ¿no? Y entonces pasan de la mente al ajuste fino y del ajuste fino al motor inmóvil y del motor inmóvil a Anselmo y ya caray, pues si aquí no odiaba a Sí, Anselmo, bueno, claro. no odiaba a Anselmo, odiaba el argumento ontológico, ¿no? Entonces, así de, bueno, güey, sopa de letras, cabrón, o sea, pero en tu caso en particular estamos teniendo una conversación bastante productiva, Ok. y me parece que hay un problema definitorio, hasta semántico, con eso que nos referimos por mente, ¿sí? Ok. Eh, Porque, bueno, yo sostendría que la mente es lo que el cerebro hace, de la misma manera que digestión es lo que el estómago hace. ¿Sí? ¿Y por qué Sí. sostendría tal cosa? Debido a las
múltiples experimentaciones que se han realizado con respecto de nuestros cerebros. No sé si estás familiarizado con este tipo de operaciones que no son experimentales, pero se hacen, se aprovechan este tipo de operaciones que son necesarias en algunos pacientes con epilepsia, en el Sí. cual les operan el cerebro, ¿no? O sea, literalmente les abren el cráneo, separan el hueso y dividen el cerebro por el cuerpo calloso, que es la parte central del cerebro. ¿Sí? Si alguien ha Ujú. tenido la imagen de un cerebro, va a ver que a la mitad hay como una línea más pronunciada que todas las demás líneas que se observan en lo que es la masa cerebral. Nuestro cerebro consta de muchas partes, y hemos encontrado que, por ejemplo, en la corteza prefrontal es donde se cuenta con la toma de decisiones, el, probablemente el raciocinio, etcétera, ¿no? Y hemos encontrado que a la hora de estimular algunas partes del cerebro durante estas operaciones, estímulos muy pequeños, eléctricos o por medio de tacto, se han producido sensaciones y percepciones que la persona, ahora sí que recibe y dice, porque estas operaciones tienen que ser con la persona consciente. Si mueven algo y lo dejan mal, pues la persona podría no poder, ahora sí que perder capacidad después de la operación. Entonces tiene que ser con la persona consciente y con anestesia local. Y por medio de este tipo de estimulaciones se producen olores que no están ahí, sabores que no están ahí, Ujú. música, se activan y se desactivan recuerdos, ¿sí? Solo con estimulación física, directamente sobre el cerebro, ¿sí? Sí. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, si por ejemplo la mente fuera algo incorpóreo, fuera algo inmaterial, que está más allá de nuestros cuerpos, eh, creo que no habría manera de explicar que en algunos de los casos, cuando se divide el cuerpo calloso del cerebro y se parte en dos el cerebro, Ujú. algunos de los pacientes terminan con dos personalidades, literalmente dos personas diferentes dentro del mismo cuerpo. Y no es un síndrome de un SPM tal cual como la patología psiquiátrica, sino que se desarrollan dos personalidades dentro del mismo cuerpo. Al grado que hay casos que, por ejemplo, una de las, la persona agarra, alza un cigarro, le quiere dar una fumada y que la otra mano agarra el cigarro y lo avienta. Sí, o sea, ese tipo de cosas suceden, ¿no? O casos como el de una persona que sufre de daño en la corteza prefrontal y a partir de este daño su personalidad cambia. Si la mente fuese incorpórea, ¿por qué cambiaría la identidad de la persona? ¿Quién es esa persona? Si sufre un daño cerebral, ¿no? Y no me refiero a que se volviera lento para pensar o alguna cosa así, sino que, por ejemplo, el caso de Phineas Gage, que debe de ser muy sonado, no sé si lo conoces, ¿no? Phineas No. Gage era un trabajador en ferrocarril en Estados Unidos en el siglo XIX y por medio de un accidente se le clavó una viga en la cabeza. ¿Sí? Literalmente le reventó la corteza prefrontal y sobrevivió. De alguna manera sobrevivió. ¿Sí? Eventualmente, unos pocos años después, murió probablemente de la infección. Pero ahora sí que el episodio se mantiene en la historia porque aquellos que estaban cerca de Phineas Gage tenían un conocimiento de la persona Phineas Gage, de quién era Phineas Gage antes del accidente y quién fue Phineas Gage después del accidente. ¿Sí? Y después del accidente se convirtió en alguien agresivo, grosero, alcohólico, irresponsable, etcétera, etcétera. Eh, híjole, ahí creo que hay evidencia contundente sobre cómo un daño a nuestro cerebro pues reduce o limita las capacidades de nuestra mente, ¿no? Sí, 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 me parece, o sea, me parece bastante buena esa definición.
es puramente funcional. Digamos que el concepto de mente, de alguna manera, si quisiéramos ponerlo en contexto para definir en qué contexto estoy hablando de mente, pues tiene que ver también con procesos que no requieren necesariamente, eh, o sea, que no pueden ser limitados únicamente a la funcionalidad. Actualmente, por ejemplo, hay referentes que nos muestran como Roger Penrose, por ejemplo, de por qué principalmente como la mente al no ser plenamente o sea, plenamente material, no podríamos nunca llegar a materializarla o hacer exactamente el mismo ejercicio con inteligencia artificial. Si la mente fuese puramente material y puramente funcional en la medida de la... sería mucho más fácil lograr los objetivos, por ejemplo, con temas como la inteligencia artificial. Eh, es más como esa conciencia de existencia que proviene puntualmente únicamente a la raza humana que tendría lo que en este caso para mí, pero para no estar saltando de tema en tema contigo, que entiendo que no es lo propio, es... Pero este No, está y esto me parece relacionado. bien. Esto está relacionado. O sea, si te refieres al modelo Sí. OR-Core de Penrose y Hameroff, sí lo he escuchado, he leído el modelo, leí el paper académico que liberaron a principios de los 2000 y también he leído las centenares de respuestas y libros que especialistas en neurobiología le han dado a Penrose y a Hameroff. Y también, pues tengo entendido que Penrose ya se deslindó del modelo OR-Core y el único que sostiene y que defiende este modelo es Hameroff, el anestesiólogo, ¿no? Mm. ¿Por qué no funciona, honestamente? O sea, probablemente Cognimente, que es parte de los miembros de la cantina del ateo, pueda explicar con más claridad por qué el modelo OR-Core no funciona a la hora de explicar los procesos cerebrales. A ver, sí. Y de hecho acaba de poner un mensaje, no sé si lo alcanzas a leer, pero dice ahí, la propuesta de Penrose es con base en la física cuántica. Tiene connotaciones materiales desde la ontología materialista. Claro, ¿no? O sea, lo que son los microtúbulos, si mal no recuerdo. Pero de todas formas, el modelo OR-Core, o sea, las objeciones que se le ponen son bastantes, ¿no? Y no solo eso, yo no veo en qué parte se puede sostener que la mente sea algo que esté ahí separado. O sea, no me refiero nada más a la funcionalidad, ¿sí? Por eso comencé diciendo que la mente es lo que el cerebro hace, de la misma manera que la digestión es lo que el estómago hace. La digestión en particular pues, simplemente es un proceso y en el cerebro lo que vemos es una serie de cambios de estado e interconexiones en diversas partes del cerebro. Las emociones no están en el mismo lugar donde se encuentra, por ejemplo, el raciocinio o las inhibiciones, el equilibrio, los recuerdos no están en la misma zona, etcétera. O sea, observamos cómo la mente pues es estructurada por el cerebro y no aparenta existir tal cosa como una Puedo mente sin comentar cerebro. ahí, Rafa? Adelante, Leo. Bueno, si mal no he entendido Cognimente en los videos que le he visto, eso se le llama, eso es como cerebrocentrismo. La mente no, va un poco más allá. Hasta donde he entendido, la mente es algo así como una subjetivización del propio cuerpo. Y básicamente es un conjunto de procesos que incluyen al resto del cuerpo. Las emociones no ocurren solo en el cerebro, sino que tienen su efecto que si en el corazón, en la forma en que late, no sé, echamos adrenalina, ese tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, la mente no está desligada de lo material. Todo es un funcionamiento material y desde mi punto de vista, ahora sí, es más entendible como un conjunto de procesos. Y con esto paso a lo que quería comentar, que es la parte de la inteligencia artificial. No sé si conoces a un filósofo llamado Thomas Metzinger, una cosa así. Él tiene un modelo sobre lo que es el yo, que a mí me parece muy interesante, que puede ser aplicable a la inteligencia artificial incluso,
que es el modelo con el que él explica, digamos, la autoconciencia. Y es un modelo puramente material, basado en entes, digámoslo así, que él espera, o tipos de procesos que él espera que se encuentren en el cerebro. Y para dar un resumen muy rápido, básicamente lo que implica es que el sistema, para poder adquirir conciencia eventualmente, no digamos una conciencia como la nuestra, pero sí conciencia de sí mismo, tiene que emularse y simularse a sí mismo. O sea, el objetivo del sistema debe ser el sistema mismo. Y tiene sentido porque toda la inteligencia artificial que nosotros creamos, la creamos para cumplir una tarea que le damos nosotros. El sistema cumple una tarea externa. En cambio, desde el modelo de él, el sistema tiene que crear su propia tarea, tiene que identificar sus propios problemas y tiene que simularse a sí mismo. Y es posible, o sea, no es imposible crear un sistema que obviamente tome valores, por ejemplo, de, no sé, del voltaje que está conectado a la electricidad, de la temperatura del procesador y tome decisiones con base en eso. Eso poco a poco se acercaría más a un sistema autoconsciente. Ahí, hasta ahí llego yo. Muchas gracias, León. No Sí, sé si quieres comentar algo, John. pero sí, 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 ahí es donde me gustaría de pronto, de alguna manera, conectar la existencia de Dios con mi postura. Porque precisamente la autoconciencia o la conciencia de la cual goza el ser humano es una conciencia única en la medida en la que hay aspectos que no se pueden tangibilizar de alguna manera desde la neurociencia. Por ejemplo, la voluntad puntualmente, si bien podemos describir los procesos funcionales, no podemos describir exactamente las razones vicarias y recíprocas en algunos ejemplos de por qué un ser humano tendría ciertas decisiones recíprocas respecto a su propia especie si fuésemos plenamente funcionales. A eso me refiero con que la mente como tal, si bien, claro, compone un conjunto de procesos cognitivos básicos y superiores, reducir la mente a la presencia de la funcionalidad implicaría una visión puramente materialista de la mente. De hecho, aquí en Colombia hay, bueno, no viví acá, pero Rodolfo Ginás, que es colombiano, probablemente de los neurocientíficos más importantes actualmente, trabaja precisamente en ese campo, en demostrar que la mente es puramente materialista y que se puede explicar en términos materialistas, pero el fenómeno de la mente implica no solo explicar los fenómenos de los procesos cognitivos que bien Rafael te llamas, ¿verdad? Sí, Rafael Tapia. Que Rafael, te iba a decir don Rafael, perdóname. Ah, sí, ya estoy viejito, pero no, no manches. Ok. De lo que interesa. Y es que precisamente te preguntaba sobre la concepción tan interesante que tienes como ateo respecto a que solamente el ser puede producir lo que hoy conocemos y no el no ser. Ujú. Me parece supremamente lógico, ¿sí? Y precisamente a eso voy. Solamente el ser, que puede ser inmaterial en este caso, puramente metafísico, que se puede explicar, por ejemplo, con la mente, podría preceder el origen del universo. De esta manera. Y por eso crearía yo una relación entre existencia, mente, existencia e información. Otro momento. Te cortó, se te cortó un poco al final lo que estaba cerrando así, los últimos 5 palabras, pum, se cortaron. Lo más importante. No, básicamente es por eso, porque me llama mucho la atención, y te vuelvo y te lo digo, eres no sé, probablemente el único ateo al que le he escuchado esa afirmación respecto al ser, con lo cual yo eh, no encuentro problema. De hecho, me adhiero diciendo que ese ser podría ser necesariamente la mente, teniendo en cuenta las consecuencias que produjo el hecho del origen del universo. Sí, además Es que, básicamente la relación a la que quiero llegar, ¿no? Pero obviamente son palabras mías, no son tuyas. no, bueno, y ahí te invitaría a pensar un poquito más en a qué nos referimos por ser. Si bien podemos hablar de el ser humano y la manzana y la silla
el ser. Eh, el humano no existe. Existe un humano, existe otro. Existen 8.000 millones de ellos. Existimos. ¿Sí? Y existe una manzana y existe otra. Y existen miles de millones de manzanas. Pero no existe la manzana. La manzana es una abstracción. De la misma manera el ser lo es. ¿Sí? Lo que hay es un ser y otro ser. Agarrar y hablar de Dios como el ser, pues es infructuoso. ¿Sí? Porque, digo, ahí entraríamos en el problema de los particulares y los universales, etcétera, que no es la cuestión en este momento. Creo que aquí es donde vale la pena agarrar y ponernos a pensar sobre la posibilidad de que alguna entidad, la que sea, ¿sí?, pueda hacer cambios en otras entidades sin interacción. ¿Puedes repetir esa última parte que no te la escuché bien? Sí, un existente puede generar algún cambio en alguna otra existente sin interactuar con el mismo, simplemente por quererlo, simplemente por voluntad. Digamos que tú agarras si quieres que no sé, que tu impresora imprima. ¿Sí? Puedes Ujú. hacer que tu impresora imprima sin ninguna interacción de ningún tipo. No, necesitas interactuar claramente. ¿Ok? De una u otra manera, el ser propuesto, Dios, de manera coloquial, tiene la capacidad de hacer sus pensamientos realidad. Sí, sí, ¿Sí? Ok. Eso es modificar la realidad por mera voluntad sin interacción. Y eso inductivamente lo podemos concluir como imposible hasta que se demuestre lo contrario. sí. Bueno, el tema ahí en ese caso es que lo relaciona que o sea, si observas al universo como ah, una gran arquitectura que podemos estudiar, que podemos con lo cual podemos interactuar, que podemos leer, que podemos secuenciar, que básicamente podemos descubrir la realidad que está allí codificada. No encuentro por qué no la mente pudiese haber sido eh, preexistente, codificando dicha realidad, ¿no? Teniendo en cuenta que la nada nada produce y Ujú. en todo caso que la aleatoriedad hubiese sido la opción, ¿cuál sería la probabilidad de que las condiciones de la existencia informática del universo sea la que es si no fue secuenciada precisamente previamente por la mente? Ah, ok, ya Eso entiendo. es como el razonamiento al que quiero llegar con todo este rollo que me he aventado. Está bien. Sí, prácticamente estás Ah, yendo a hacia ver, el ajuste fino. ajuste Adelante, fino. León. Adelante. Sí, es que me gusta porque hace muy poco descubrí esa tesis. Digamos, las probabilidades de que sea como es exactamente ahorita, pues, seguramente son bajísimas. O sea, las probabilidades de que yo haya nacido siendo yo y con las características que tengo son ínfimas. Sin embargo, existo. Ese es el primer punto. Pero el siguiente punto es el otro, cuando hablamos del ajuste fino, es que todo el argumento del ajuste fino está montado a partir de evaluar ciertas constantes universales, por ejemplo, y hacer variar una. Y con esa variación te das cuenta, con esa sola variación te das cuenta de que es casi imposible que el universo haya podido crear complejidad, la complejidad suficiente para que existamos. Entonces, de ahí se parte a decir que, bueno, tiene que estar finamente ajustado. Sin embargo, hay filósofos y de hecho científicos que se han preguntado si eso es realmente cierto. Entonces, Stenger, no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia el nombre de él, fue el Víctor Stenger. primero que dijo que, ajá, él fue el primero que dijo que si hacíamos variar dos variables a la vez, la probabilidad aumenta, y de hecho hizo los cálculos. Y hace muy poco me conseguí una tesis de una argentina que se llama Daniela Pérez, que toma cuatro variables, que si la masa del protón, no sé, ella toma unas cuatro variables allí y las hace variar aleatoriamente todas y evalúa el tipo de universos que se forman y si alcanzan la complejidad suficiente o si alcanzan, sí, la estructura suficiente como para crear cosas complejas.
Y resulta que con solo 4 de esas variables variando, la probabilidad de que se produzcan universos complejos es de un 94%. Entonces, al final, me parece a mí que incluso si aceptamos toda la aleatoriedad del mundo, no es demasiado improbable que surgiera un universo que permita la vida. Ahora, específicamente obviamente es tan improbable como que haya nacido específicamente yo, pero que hayan nacido seres humanos no es nada improbable. Ahora, Yo tengo y un tercer punto, un último punto allí. No, se me olvidó, no importa, habla, Marvin. es para preguntar dos cosas tienes mente, porque por lo menos para una visión evolutista y evolucionista, digamos, la mente surge de un proceso de complejización de un sistema nervioso. ¿Cómo puede existir la mente en un momento del tiempo donde la complejidad era muy baja o era cero? Y bueno, la probabilidad de que el universo sea como es una, porque ocurrió y somos la prueba de ello. O sea, el universo es porque es. Las probabilidades de que surgiera así fueron las que se dieron y por eso estamos aquí. No se pudo dar de otra manera. Sí, claro. O sea, a ver, pero pues yo voy mucho, igual por el análisis lógico, ¿no? O sea, desgraciadamente luego se ponen unos numerotes ahí espectaculares, ¿no? De que la probabilidad de que la constante lambda fuera la constante lambda es uno en un Googleplex, ¿no? O 1 elevado a la 10 a la Googleplex, ¿no? A la menos Googleplex. La pregunta ahí es, bueno, ¿cómo, de dónde sacaron el comparativo para poder sacar una estadística de ese tamaño? Y en segundo lugar, digo, va a sonar hasta como reducción al absurdo, pero el argumento del ajuste fino, pues sí se reduce a medimos la constante A y resulta X, medimos la constante B y resulta Y, medimos la constante C y resulta Z, por lo tanto Dios. Tenemos las constantes que tenemos las medidas que tenemos. Agarrar y suponer que, por ejemplo, o sea, yo no intentaría argumentar que nuestro universo con las características que tiene es algo, es una necesidad, o sea, es necesario que sea así, pero lo que sí veo necesario es que tenga conducta. Eh, Precisamente el agarrar y pensar que podría no tenerla es donde veo la gran falla de pensar en una mente que tenga que darle lugar. Porque si se piensa que esto que es muy complejo, muy ordenado, muy finamente ajustado, requiere de una mente, entonces te tienes que ir ad infinito. Esa mente Mm, requeriría ajuste fino. digamos que la relación que estoy tratando de crear, aunque no he hablado puntualmente del ajuste fino, es un argumento que ustedes ya conocen puntualmente y que observo que igual le dan, digamos, plausibilidad a la gran improbabilidad de que el universo sea como es, de la manera que lo conocemos. Sin embargo, yo, eh, yo lo que afirmo es que un reflejo de la mente es la codificación y la información, y el universo es información, ¿sí? Eh, podríamos, o sea, podríamos suponer que, por ejemplo, la aleatoriedad o el azar o la necesidad puntual hubiese formado o originado el universo tal cual, pero lo que implica esto es que es la complejidad del universo y la estructuración secuenciada que podemos como seres humanos leer hace que eso sea algo absolutamente, o sea, que la probabilidad de que la mente lo haya precedido sea mucho más alta, porque principalmente la característica de la información es esa. Y es a lo que yo puntualmente voy, porque pues la organización y la información de la secuenciación y del diseño o del ajuste tiene que ver
con especificación, codificación que podemos entender, ¿no? Y los códigos que implican que esta información esté condensada y pueda ser leída y claramente tenga resultados donde la vida inteligente pueda surgir. A eso es lo que más me refiero, sobre como para hacer puntualidad y para no hablar puntualmente de ajuste fino, sino de la relación mente-información o mente-codificación a la cual desde el inicio he tratado de crear como la relación. No sé si sea un poquito más claro. Sí, sí, no, no queda bastante claro. Ahí creo que tenemos que aclarar el concepto con el cual nos podemos referir a información, porque se presta para equívocos. ¿Sí? De una u otra manera, la palabra información se puede entender como, pues, un mensaje de un emisor a un receptor y el cual a- re- genera un cambio de estado en el cerebro del receptor o en la mente del receptor, ¿no? Eh, y también podemos entender información como prácticamente todo a lo que tenemos acceso por medio de nuestras percepciones, ¿sí? Y eso es diferente de pensar en una codificación o información como la estás utilizando, porque no aparenta haber mensajes en el universo, no aparenta eh, que sea necesario pensar en una mente detrás de lo que se observa en la realidad. Eh, el agarrar y decir que, bueno, requiere una mente detrás, implica pensar que es posible un mundo caótico. Tú piensas que es mucho más factible o posible un mundo caótico sin una mente en la realidad que el mundo presente, que pues al final sí tiene cierta cantidad de caos, pero hay una conducta, ¿sí? ¿Te parece que podría ser un mundo completamente caótico, un mundo completamente azaroso, porque la aleatoriedad absoluta como tal no se observa en la realidad? ¿Mm? O Sí, sea, o sea, iniciaste preguntando sobre qué entender información. Puntualmente, pues de pronto aquí lo tengo un poquitico más claro, es basados pues precisamente en las teorías de la información organizado de datos procesados, ¿no? Y el universo es eso, es un conjunto organizado de datos procesados. así. No sé, no sabría cuál es la otra posible explicación para que un conjunto organizado de datos que no implosionen en sí mismos, porque claro, entiendo yo que digamos, entiendo que pudiesen haber probabilidades tanto de un lado como del otro, pero el hecho de que el universo en sí mismo no implosione y la existencia misma eh, eh, haya terminado en un pasado finito o que termine pronto en un futuro próximo no suceda, implica que existe un conjunto organizado de datos que están codificados para que permitan la existencia misma. A eso es lo que me refiero con información puntualmente. Sí, entiendo, pero entonces ahí el problema es agarrar y llamarle al universo conjunto de codificado de datos, de la manera en la que lo haces. Porque al final, bueno, pues, el universo es lo que está ahí que estamos investigando, es nuestro universo en particular, es la presentación de la realidad a la que tenemos acceso de manera local, es lo que está ahí. La información a la que tenemos acceso, el conjunto procesado ¿Mm? de datos, es aquello que compartimos en la academia, es aquello que compartimos, que es nuestras percepciones. Lo que está allá afuera no son un conjunto procesado de datos, ¿sí? Procesado es solamente lo que yo agarro y te digo, ah, mira, ese es un coche rojo, ¿sí? Entendiendo el dato o la información de lo que es un coche, lo que es el rojo y lo que eso es, ¿sí? Entonces, Sí. creo que el problema está en llamarle al universo un conjunto procesado de datos, ¿sí? Porque ya ahí ya estás dando, a eso pues se le llamaría petición de principio. Ya estás dando por sentado que lo que está allá afuera ha sido codificado, ¿sí? Cuando en realidad tendrías que comenzar bueno, pienso que la Ok, forma más adecuada ok, para ok, encontrar la ok. verdad es empezar lo más cercano a cero.
Sí, Sí, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo podrías entonces tú am, estudiar digámoslo entonces, una realidad que careciera de codificación? ¿O qué resultados podrían haber de eso si no existe codificación? Digamos, eliminemos el concepto de procesado. Ujú. Puntualmente con la codificación. Si no hubiese codificación en una serie o una secuenciación de datos puntualmente, eh, pues la pregunta en sí misma no aplicaría, ¿verdad? Porque pues no habría nada puntualmente que leer en sí mismo, nada que estudiar en sí mismo, pero al parecer el universo puede ser estudiado porque está codificado, tiene una serie de datos que podemos leer. Si no fuese codificado, o más que codificado, de pronto por quitarle esa intencionalidad que entiendo yo, eh, Sobra. tú mencionas, secuenciado, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos estudiarlo mínimamente si no estuviera secuenciado? O sea, si no fuese racionalmente ordenado, ¿cómo lo podrías estudiar? Lo que pasa es que yo lo entiendo como imposible, la imposibilidad de lo contrario, ¿sí? O sea, un mundo en el que A sea desigual que A es imposible, ¿sí? Un mundo en el cual se repitan mismos eventos bajo las mismas circunstancias y no se den los mismos resultados es imposible, ¿sí? Un mundo sin conducta yo tengo, es imposible. Adelante, Malvin. eh, particularmente desde mi punto de vista, no lo veo como sino una interacción entre entidades. El universo es una interacción entre entidades. Y podríamos estudiar esas interacciones y entender los comportamientos de esas entidades. Porque, por ejemplo, decimos que la matemática es simplemente una ciencia descriptiva de la realidad. Hay, hay momentos y lugares en el universo, nuestra matemática, nuestra física falla, porque hay una interacción extraordinaria de entidades. Por ejemplo, los hoyos negros son eh, el campo del espacio-tiempo per se comporta de una manera diferente con la materia y la energía. Entonces, podríamos verlo desde ese punto de vista, un estudio más de interacciones entre entidades, más que de estudio de datos solamente. Sí, y no solo eso, Malvin, o sea, yo a eso me refiero, porque, a ver, si el mundo, si hubiera un mundo en el que bajo las mismas circunstancias se repitan los mismos eventos y no se diera el mismo resultado, no hubiera el mismo fenómeno, ¿sí? Una vez que se repitan las mismas circunstancias y los mismos eventos, entonces ahí estaríamos hablando de entidades cuya identidad sería desigual a sí misma, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hablamos a la vez y en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un mundo imposible. Agarrar y postular al mundo imposible para decir es que el único mundo posible, tiene que haber sido pensado, pues es una petición de principio, sobra, ¿sí? Finalmente, es necesario que el mundo tenga conducta. Es imposible que no la tenga, ¿sí? Y también es imposible que las cosas no tengan, ahora sí que no tengan su identidad conforme vayan relacionándose con las demás cosas. Eh, Cuando digo conforme vayan relacionándose, me refiero al devenir, me refiero al dinamismo que hay en las relaciones entre entidades. Y yo sostendría que este dinamismo ha existido siempre, que la realidad es autosustentable. Ok, ok. Bueno, en ese caso, no sé, o sea, probablemente no sé si dije que sea imposible, no recuerdo si dije algo como imposible, pero observo que la mayor probabilidad es que la mente haya codificado la realidad, ¿sí? Pero Por la forma. cómo escapas a la pregunta de quién codificó la mente? Bueno, ahí tendríamos que entrar obviamente a revisar el hecho de que Dios mismo es el ser ontológicamente suficiente y eso nos derivaría a hablar ontológicamente de lo que Dios implica. Precisamente. Lo que estoy tratando de explicar es que
El universo, al parecer, es una gran arquitectura de información y de datos compuestos y relacionados que se pueden observar y que se pueden estudiar. Ujú. ¿Qué tal probabilidad de que digamos, el azar, la aleatoriedad o la necesidad pudiese producir algo como lo que conocemos hoy? Es altamente improbable desde mi punto de vista y que observo que la mente pudo haber producido. No sé si sea imposible, no estoy en una posición ontológica suficiente para afirmar algo como eso. Es posible porque ocurrió. Y es Sí, la ajá, única perdón, publicación que hubo. O sea, perdón, Marlon. Pero a ver, o sea, ahí es donde entramos en graves problemas, ¿no? Porque cuando hablas del Dios ontológico, no puedes evitar entender que todo aquello que podamos imaginar como existente sin contradicciones, pues igualmente podemos imaginarlo como inexistente sin contradicciones, a menos que la inexistencia de dicha entidad presente una contradicción en sí misma. Pero no es el caso con las deidades, no es el caso con Dios en particular. ¿Sí? Entonces, en este caso, agarras y te brincas la inducción que tenemos de que ninguna entidad puede afectar a otra sin interacción. Y por el otro, pues ahora sí que te estás agarrando en parte del dios del teísmo clásico, del dios ontológico, del dios que en pocas palabras se esgrime como el ser en lugar de un ser. Este, que bien o mal, pues el ser no está ahí, de la misma manera que no está la manzana o no está el hombre o la mujer, ¿no? Entonces, todo esto redunda en lo mismo. O sea, si vamos a investigar la realidad y comenzamos desde el principio, bueno, dos principios, ¿no? O sea, entendemos que existimos. Creo que esa es una certeza que ambos tenemos, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, en el caso de que del no ser no puede venir el ser o de la nada nada sale, entendemos que la realidad tiene que ser eterna, no hay otra opción. O sea, nunca ha habido nada. No sé si me explico. Porque no, la nada no puede Sí, ser. sí, sí, claro. Digamos que te lo entiendo, sino que mm, la única forma, por eso te digo, yo estoy en una posición ontológicamente insuficiente para decirte si fuera del universo hubiese una realidad con más universos, ¿sí? O sea, no me voy a arriesgar a hablar sobre algo como eso, que no tengo una Pero es posición irrelevante. ontológica suficiente para eso. Pero, estoy hablando de que la probabilidad de que la mente que presida la codificación del universo no me parece nada improbable. A eso es puntualmente a lo que me refiero. Sí, pero primero tienes que mostrarte a ti mismo que es posible. ¿Sí? O Claro, sea, sí. no Me gustaría, solo, no, Rafa, espérame, Leo, Rafa, espérame, Leo, te paso el micrófono. No solo lógicamente posible, que ahorita con el argumento que te acabo de poner es una imposibilidad, no solo lógicamente posible, sino actualmente posible. Porque la entidad que se propone no es cualquier entidad, es una entidad que tiene estas capacidades, ¿sí? Independientemente de que pensemos en la omnipotencia, omnipresencia y todas estas cosas que tienen sus problemas por sí mismas, que seguro ya has escuchado, esta posibilidad de que una entidad de estas características pueda existir y sin posibilidad, la probabilidad es cero. Sí. Ahora sí, perdón, León, adelante. me gustaría plantear el asunto desde otro punto de vista. Tu nombre es Joan, ¿verdad? Sí. Ok, para no pronunciarlo mal. Joan, la cuestión es que cuando hablas del universo como algo organizado y también planteas la otra opción como el azar, hay dos presuposiciones allí. La primera es la que atacó Rafa, de que un universo organizado básicamente necesita un organizador, dicho en palabras muy cortas. Y la otra es que la otra opción no es el azar. Básicamente el universo, lo que podemos partir de la realidad es que la realidad es regular y es repetible. Eso es lo que conocemos. Entonces, que sea organizado no lo sabemos, pero sabemos que no es azar porque sabemos que cuando realizamos los mismos experimentos bajo las mismas condiciones, el resultado es el mismo.
Entonces así es como llegamos a la conclusión de que los existentes, los entes, tienen interacciones entre ellos. Ahora, eso no significa que nosotros podamos conocer, por lo menos de primera mano, todas esas interacciones. Y aquí voy a poner un ejemplo muy básico que puede ser el de la gente que no ve el color rojo, no se me olvidó el nombre. Hay personas Eh, daltónicas. Daltónicos, exacto. Una persona daltónica. Si tú le intentas señalar a una persona daltónica, le dices, no sé, que el carro rojo, que eres, no sé, ve al carro rojo y la persona no ve el color rojo, esa persona no va a entender de qué le estás hablando. Puede que incluso eventualmente llegue a asociar, si tú le dices, este carro es rojo, llegue a entender que ella tiene que saber que el carro es rojo, pero no lo está percibiendo. Y asimismo hay muchas cosas, hay mucha información en el espectro electromagnético, nada más, solo en el electromagnético, que nosotros nos perdemos. Lo que nosotros vemos es ínfimo. Entonces es muy difícil decir que el universo está codificado de alguna manera y que nosotros podemos estar entendiendo esa codificación si es incluso complicado acceder a todos los datos, a todo lo que podemos o podríamos percibir. Entonces, al final lo que nosotros tenemos es lo que percibimos del universo de una u otra forma, que lo procesamos nosotros, lo convertimos en modelos sobre el universo, y por eso es que los modelos, por lo menos los científicos, siempre se consideran provisionales. Teníamos las leyes de Newton, y eventualmente nos dimos cuenta de que no hay cosas que no explican y llegamos a la mecánica cuántica y a la relatividad, y ahora tenemos el problema de que en los agujeros negros no sabemos qué pasa, pero justamente es eso, porque no tenemos el acceso a los datos. Entonces, a partir de allí decir que el universo está ordenado y que nosotros percibimos un orden me parece arriesgado. Creo que más bien nosotros creamos los modelos ordenados para poder entender lo caótico que es el universo si has estudiado teoría del caos. Claro, Caótico no es necesariamente azaroso. claro. Ese era mi punto. Sí, aunque yo lo que he usado puntualmente es secuenciación y codificación más que orden. O sea, orden es como una forma de que trato de explicar rápidamente la idea, pero puntualmente secuenciación codificación, sí, especificación y secuenciación, básicamente, ¿A qué te refieres con la que el secuenciación? universo. Con secuenciación puntualmente me refiero a los datos que están precisamente organizados de tal manera que hace que las cosas funcionen como funcionan. Y a especificación me estoy refiriendo pues precisamente a la información que esos datos nos arrojan. Mm, Bueno, en el caso de secuenciación, bueno, pues, generalmente uno entiende secuenciación como que hay ¿cómo te diré? Un evento detrás del otro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un como caminito, si quieres hasta temporal, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí hay una secuencia del uno al 7, ¿no? En todo caso, bueno, pues sería difícil que no hubiera un sigue a un evento particular, ¿no? Un siguiente, un devenir. Y por eso argumento lo que argumento, ¿no? En el caso de la codificación, pues a ver, pues lo que observamos no son códigos, los códigos los ponemos nosotros, Leo lo pone muy bien. A ver, yo me adhiero a esta noción de que todo lo real es racional de una forma muy particular, muy mía, en el que agarro y digo que todo lo real es racional en tanto a que es entendible, ¿sí? Es decir, no puede haber allá afuera algo que no pueda ser entendido de alguna manera. Eso no significa que tengamos entendimiento de todo, ¿sí? Solo significa que todo lo que existe puede ser estudiado, puede ser entendido, ¿sí? Y puede ser explicado. Incluido, si Dios existiera, si Dios fuera posible, entonces también sería objeto de estudio, ¿sí? Entonces, si bien te has dado cuenta, o sea, una de las características de mi forma de argumentar es, ok, bueno, pues a ver, la realidad es eterna. Y siendo la realidad eterna, pues los entes pues también han estado ahí. ¿Por qué? Pues porque de la nada nada sale. O sea, siempre ha habido algo, ¿sí? Pero yo sostendría que no solo ha habido un algo, sino que ha habido un montón de algos, ¿sí?
de sustancias o de sustancia que se ha interrelacionado consigo misma y con las otras para dar lugar a lo que actualmente observamos, de lo que sea que estén hechas las cosas. ¿Sí? Pero esto pues no requiere mente. Bueno, listo. Antes de irme, me gustaría hacerte una última pregunta. Con toda confianza. Me interesa, me llama la atención cuando dices que, voy a parafrasearlo, ¿no? Pero dices que todo allí afuera puede ser entendible. Sí, creo que Debería, sí, todo lo que existe es en principio entendible. entendible. Pero es lo que estoy diciendo con respecto a la razonabilidad o al entendimiento que produce eso, ¿sí? Todos aquí sabemos, o a menos de que exista otra relación, que una serie de datos o de compuestos que no tengan orden o que carezcan de información, pues carecen de entendimiento complejo en ese caso. No hay, hay yo creo que esto de carecer de información lo veo como pues es un oxímoron. Si existe, hay información al respecto. ¿Sí? O ¿Y qué es la información? Es que ese es el punto en el que te estoy hablando respecto a la información, la relación información-mente. no, bueno, es que ahí es donde tenemos el problema, porque podemos hablar de información como todo aquello que percibimos de nuestro universo o de la realidad, y también podemos hablar de información como aquella secuencia codificada, procesada con un objetivo, ¿sí? Entonces, son dos cosas, a pesar de ser la misma palabra, son dos cosas diferentes. Información, pues está ahí. Y cuando yo digo que todo lo que existe es en principio entendible. Y nuevamente, y hasta al público se lo repito, porque ahorita ya me pusieron ahí de, si los científicos no pueden decir por qué nos reímos, a ver, que podamos o no podamos decir algo no significa que no se pueda explicar o que no tenga explicación. De hecho, Eh, a ver, pues ahí está el PRS, ¿no? O sea, finalmente tenemos el principio de razón suficiente y podemos ocuparlo. Este, a lo que quiero llegar es, no puede haber una entidad que carezca de información. Me gustaría comentar algo, porque el asunto de la información es difícil cuando se habla en este contexto. La información podríamos verla como una estructuración de la propia materia, en un sentido de un proceso específico, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, en este caso, de la evolución. Imagínate un código genético completamente aleatorio, un ser vivo con un código genético completamente aleatorio que tiene que sobrevivir a un ambiente, y ese ser vivo se reproduce y ocurren cambios al azar, completamente aleatorios. A medida que esos seres vivos se reproducen, los cambios que son malos, que no le benefician a la supervivencia y a la reproducción, básicamente dejan de existir, no van pasando a la siguiente generación. Los cambios que sí benefician a eso se van quedando. Entonces, poco a poco, lo que se va acumulando es una estructura genética que es benéfica para la supervivencia del organismo. Y esa estructura genética es la que nosotros entendemos como información genética que le permite al individuo sobrevivir y reproducirse. Entonces, al final, lo que nosotros estamos entendiendo como información es la estructura, la manera en que se ha estructurado el conjunto de elementos del sistema dentro de un proceso. Pero más nada, fíjate que, y también hablando de cambios aleatorios, porque al final no necesitas una mente actuando. Al final, como los cambios son aleatorios, es el ambiente el que determina quién sobrevive y quién no. Y básicamente lo determina matando al que no sobrevive. Sí, es la supervivencia hasta la reproducción, ¿no? Pero el problema, a ver, yo con respecto a este argumento de la información, híjole, va a sonar hasta extraño, pero es como decir, eh, el rojo es rojo porque, y es rojo porque una mente lo pensó rojo. ¿Sí me explico? O sea, a ver, lo que está ahí, estas relaciones entre existentes, y en general podemos explicar, por ejemplo, la existencia de estrellas, la existencia de planetas, la existencia de los humanos, etcétera, en general,
Y todas aquellas explicaciones que hemos tenido a lo largo de la historia, todas, sin excepción, que han tenido una explicación de transmundo, una explicación sobrenatural, inductivamente, a lo largo de los años, hemos encontrado que la explicación pues no requiere agarrar y pensar en un transmundo, no requiere agarrar y pensar en algo metafísico que dé lugar a estos eventos, ¿sí? O a estos fenómenos en particular. Eh, ¿Por qué tendríamos que aludir a lo sobrenatural para explicar las últimas preguntas, como el origen de la vida o el origen de nuestro universo? O sea, que prácticamente son las dos preguntas principales y el supuesto problema de la conciencia, ¿no? O sea, que en esas tres es donde parece situarse el Dios que se trata de defender. O sea, por un lado se agarra ya sea a San Anselmo, a Tomás de Aquino, a Al Ghazali con Calam, o a Leibniz con, porque hay algo en lugar de nada, etcétera, etcétera, o a Plantinga, ¿no? Con el ontológico modal. Y por el otro lado, pues se avienta una serie de afirmaciones que rayan en lo sobrenatural y que siempre tienden a estar en lo marginal, ¿sí? Al margen del estudio neurobiológico se encuentra el modelo ORCOR y ha sido denegado y denostado por la comunidad neurocientífica en el mundo a lo largo de los últimos 15 años, ¿no? Pero encuentro que muchas personas agarran y lo abrazan. Algunas personas lo abrazan y dicen, bueno, es que esto le da sustento a una noción particular que yo ya sostengo desde antes, y es que la mente está más allá de mi cerebro, ¿sí? O la falacia de Hoyle, ¿no? Agarran y dicen, no, es que cuál es la probabilidad de que una célula se conforme a sí misma, es una en un Googleplex, y es imposible, ¿no? No es cierto. Encontramos pilares, los primeros ladrillos, por así decirlo, del ARN, hasta en meteoros y cometas. Evidentemente, la vida se puede formar desde la no vida, y es más, no hay línea entre la vida y la no vida, ¿no? O sea, la línea no es borrosa. El otro día un microbiólogo me corrigió en vivo, ¿no? Agarré y me dijo, no, es que no hay línea entre vida y no vida, güey. O sea, no es que esté borrosa, güey, no hay línea. O la otra es, uy, el universo, la realidad es entendible, güey. Es investigable, cabrón. Eso significa que alguien la planeó. Pues no, no necesariamente. Porque el hecho de pensar en una realidad no investigable implica una realidad imposible. ¿Sí? Una realidad que no pueda tener conducta, porque así es la única manera en la que no puede ser investigable. ¿Sí? Una realidad en la que las cosas pues, no son iguales a sí mismas. ¿Sí? En el que no hay tal cosa como principios lógicos. ¿Sí? Entonces, eso, para mí ese mundo es imposible. ¿Sí? Si no podemos agarrar y hacer una liga entre lo lógicamente posible y lo actualmente posible, pues cómo agarramos y metemos lo lógicamente imposible, ¿no? Eso, ahí es donde trueno, ¿no? Pero bueno, Joan, te dejo el comentario de cierre porque ya habías comentado hace unos minutos que ya te tenías que ir. Entonces, adelante, muchas gracias por haber participado, de verdad, bienvenido y todas las veces que quieras, esta mesa está abierta. Vale, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Espero volver pronto, en la medida de lo posible, de que el trabajo y el laburo nos permitan estar acá. Muchas gracias por dejarme conversar. Esperemos nos veamos pronto. Rafael, ¿no? Don Rafael, voy a decirle. Don Rafa. No te Vale, preocupes. muchas gracias. Que estés Muchas muy gracias a bien. ti. Chao. Igualmente, Joan. Muy buena noche.